Se va a sentar Macarena Olona, ha dicho adiós a Vox, se ha embarcado en un nuevo proyecto que de momento se perfila como una fundación. La exdiputada de Abascal, con quien vamos a hablar ahora mismo, quiere abanderar la lucha contra la ideología de género y defender sus postulados, recogiendo firmas para llevar al Congreso de los Diputados. Fue el máximo ariete de Vox, el gran azote contra el gobierno de Pedro Sánchez. Purita poesía, ministro Perejil. Era la que atraía todo el protagonismo en la bancada verde. Macarena de Salobreña, ministro Perejil. Y eso quizá molestó a algunos. Tengo que decir que cada vez le veo más cara de presidenta. Vox le señalaba la puerta del Congreso. Objetivo Andalucía. En aquel momento eran todo buenas palabras para Macarena Olona. Como la salobreña del año, la futura presidenta Al menos de cara a la galería, porque esa noche electoral Con 14 diputados autonómicos. fue la ruptura definitiva. Vox no llegaba a las expectativas y todo saltó por los aires, porque a pesar de su compromiso, Empieza una etapa apasionante. Olona abandonaba la política por cuestiones de salud. Pero pronto volvía a la primera línea. Definitivamente, este es el final del camino. Yo respondo, no. Pronto volvía a ser la horma en el zapato, pero en esta ocasión de sus excompañeros de partido. Celebrar, en primer lugar, su rápida recuperación. Me pregunto si algunos vieron mi enfermedad como la excusa perfecta para sacarme de primera línea política. Y Olona, que seguramente vio ironía en todo esto, ya sí que sí saltaba contra Vox. Santi está negando mi enfermedad. Me gustaría que lo dijese abiertamente, si es así. Hubo muchas especulaciones. ¿Podría volver Macarena Olona a Vox? Respuesta tajante, no. Definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político. A partir de aquí, conferencias en la universidad que intentaron reventar mucha gente, ataques en redes sociales de personas, incluso de su propio partido. No es un juego publicar en redes sociales, vamos a por ti, puta. ¿Qué ha pasado con Macarena Olona? No soy capaz de explicar muchas cosas, Federico. Y mientras, en paralelo, todo el mundo especulaba sobre un posible proyecto en solitario. Ella se dejaba querer. Un nuevo partido político supondría una enorme irresponsabilidad. Pero que si le iba mal a Vox, pues... Por supuesto, daría un paso al frente. Y lo dio así el viernes pasado. Muchos la veían como la nueva Giorgia Meloni. Un comento. Me parece de chiste. La pregunta, ¿se va a lanzar Macarena Olona a dar el paso definitivo? Macarena Olona, bienvenida. Muchas gracias por estar en este programa. Bueno, vamos a empezar ya por lo gordo. ¿Se va a lanzar a dar el paso definitivo en algún momento? ¿A qué te refieres, Ana Rosa, A con el que paso directamente definitivo? se presente a unas elecciones. Lo he dicho claramente y además mantengo un discurso coherente y sin variación desde que afortunadamente los problemas de salud quedaron atrás y el cariño de los españoles me levantó y volví a caminar. El partido que estoy jugando no es un partido político. Ahora mismo he encontrado mi sitio para estar al lado de los españoles, que era lo único que tenía clarísimo que quería hacer, seguir sirviendo a los españoles desde la calle, desde la sociedad civil y dando una batalla ideológica, la batalla cultural contra la ideología de género y además en un proyecto muy ambicioso que he aceptado liderar para unir las Españas y dar a la hispanidad una sola voz contra este feminismo de género. ¿Y cómo se hace eso desde una plataforma? Pues, Porque, vamos a ver, estamos en un sistema político Sí. donde hay un poder ejecutivo, un legislativo y hay la representación de los españoles, votamos, y está en el Parlamento, que es el legislativo. Desde fuera, porque usted lo quiere hacer desde fuera. bueno, es la posición en la que me encuentro, desde fuera, desde luego. Y lo que no he hecho es resignarme a seguir peleando por los españoles y lo que no he hecho, desde luego, es permanecer anclada en el pasado cuando hay tanto por lo que luchar en el presente y sobre todo por el futuro de nuestras generaciones aquí en España y en Iberoamérica, porque la batalla que estamos librando es una batalla global. Vemos muchas acciones por parte de nuestro Ministerio de Igualdad que maman directamente del Ministerio de las Mujeres de Argentina. Y te voy a poner el último ejemplo, la campaña publicitaria en la que hemos conocido que se han gastado más de 2 millones de euros de los españoles aquí en España para deconstruir masculinidades y construir hombres blandengues. Cito literalmente, mama directamente de Argentina, es una copia. Bueno, pero lo de hombres blandengues era del Fari. Verdaderamente, yo lo que no hago es resignarme y ahora camino con mucha libertad sin el corsé político y desde luego no creo que desde la calle, desde la sociedad civil no se pueda hacer nada. Pero unir justo cuando Latinoamérica ahora mismo está virando otra vez
hacia partidos de izquierdas y mucho al populismo? Pues lo has dicho perfectamente. ¿Por qué surge este proyecto? Encontramos que en Iberoamérica está el epicentro de este feminismo de género, que es puro embrismo porque se basa en el odio patológico hacia el varón y que impone, a través de las legislaciones en los países, una ideología de género que, como última manifestación en España, tenemos la tramitación de la ley trans, que pretende sustituir lo que es la realidad biológica del hombre y la mujer por la autopercepción, a través del concepto del género. El foco de esa ideología sectaria está precisamente en organizaciones que tienen su base en Iberoamérica, y me refiero al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, además de otras organizaciones como la ONU, que condicionan que los países puedan percibir ayudas económicas a que acepten la imposición de esta ideología, que lo que hace es ceder y chantajear a los pueblos, perdiendo su soberanía y su libertad. Si el foco está en Iberoamérica, tiene todo el sentido que el epicentro de la batalla para hacerle frente a esta batalla del bien contra el mal esté también en Iberoamérica. Por eso acepté liderar este proyecto con base allí en Iberoamérica. Lo único es que pedí que se respetase que mi batalla sea principalmente en España, que es a quien me debo y es por quien quiero luchar. ¿Usted es feminista? Yo soy una mujer que se reconoce y que está muy orgullosa de ser mujer y de ser muy femenina. Y este feminismo de género, que es el actualmente existente... Yo digo, el feminismo clásico. ¿Usted es feminista? Yo al feminismo clásico le doy las gracias por la lucha histórica que ha llevado a cabo para conseguir que las mujeres y los hombres tengamos una plena equiparación de derechos y libertades. No significa que no existan situaciones de discriminación, pero afortunadamente en España lo que tenemos son vías legales para que ante situaciones que se producen de discriminación podamos combatirlas. Pero precisamente el feminismo actual lo que ha hecho es traicionar esa lucha histórica por los derechos de las mujeres, porque a lo que nos lleva es al borrado de las mujeres. Si un hombre que dice sentirse mujer puede participar en igualdad de condiciones con las mujeres en determinadas competiciones femeninas deportivas, ¿a qué da lugar? Pues a que lógicamente las mujeres estemos en desigualdad de condiciones. Y con esto hay un debate tremendo también en Estados Unidos, sobre todo en el mundo del deporte. Exacto. Bueno, de cualquier manera, vamos a hablar de Vox. Vamos a hablar porque al final Macarena Olona era una parte importantísima de Vox, sobre todo con sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha pasado? Pues hoy que escasamente se cumplen 100 días, ¿no?, del momento en el que emitimos de manera conjunta ese comunicado a finales de julio, Santi, que vi el otro día la entrevista que le hiciste, y bueno, ante su silencio, si a mí me hicieses la misma pregunta de pero si había mucho cariño, yo te respondería abiertamente a esa pregunta. Bueno, eso por luego supuesto se lo voy a hacer. Que hay mucho cariño, al menos por mi parte, y agradecimiento, porque qué duda cabe, para mí ha sido un privilegio el estar dando voz a los españoles, y además de muy distinta ideología, y especialmente a las mujeres durante estos 3 años en el Congreso de los Diputados. Y quiero, Ana Rosa, pedir perdón. Quiero pedir perdón porque me gustaría poder seguir dándoles voz en las instituciones, algo que por desgracia ahora mismo no es posible. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que en un momento determinado se celebran unas elecciones en Andalucía en las que yo concurro como candidata. Hay un resultado que, aunque objetivamente se puede ver como un éxito porque se incrementa el número de votos en 100.000, se sube el número de escaños en 2 respecto a las anteriores elecciones, hay una percepción general de fracaso de expectativas porque se traslada una imagen que no es real, que yo tengo que decir que es la imagen que yo tenía por unas informaciones que son las únicas que yo disponía, que me daba el partido, que no bajábamos de 22 escaños, con lo cual a mí siempre se me trasladó durante la campaña que lo que estábamos haciendo era pelear por la vicepresidencia, y en algún momento hasta se hablaba de pelear por la presidencia. Ahora parece hasta ridículo, ¿no?, viéndolo con perspectiva. Tenemos los resultados que tenemos y yo permanezco durante un mes en Andalucía, en el que intento dar lo mejor de mí misma, formando un grupo parlamentario en ese debate de investidura del presidente Juanma Moreno, en el que marco mi impronta, tiendo la mano, porque entiendo que el hecho de que le vaya bien a Juanma Moreno y a su gobierno será bueno para los andaluces. Ojalá sea así, lo reitero hoy. La vida me da un golpe, pienso antes en mi hijo que en cualquier otra cosa, y en ese momento, cuando tengo que centrarme en mi salud, es cuando decidimos de manera conjunta que yo abandone Andalucía
para centrarme en mi salud. ¿Le habían prometido en algún momento que si Andalucía no funcionaba como era esperado, volvería al Congreso de los Diputados? Nunca, Ana Rosa, nunca me habían prometido eso. Sí que se había hablado de mantener y asumir unas responsabilidades a nivel nacional, pero no en el Senado. Y lo que es absolutamente falso es que yo exigiese al partido, a Santi, el ir al Senado, cuando conocimos los resultados, abandonar Andalucía y que por el hecho de que se me negase yo abandonase mi condición de diputada en el Parlamento. De alguna manera, abandona por un motivo de salud que se resuelve. Así es. Que le ha costado 14 kilos. Sí, así es. Que nunca explicó cuál era, no sé, es una cosa privada que tampoco... No, lo expliqué, Ana Rosa, cuando Oye, al principio era a finales como, de julio, ¿qué le ha pasado? efectivamente, los diagnósticos eran muy complicados. Todo apuntaba a que podía haber una situación de enfermedad mucho más complicada, pero afortunadamente todo se resuelve con un problema de tiroides. Yo te quiero decir que ningún periodista en Andalucía lo puso en duda porque mi deterioro era evidente. Afortunadamente lo que me ha salvado es verse la pérdida abrupta de peso en tan solo unas semanas, que han sido 14 kilos, hasta que ya con la medicación he podido estabilizarme y ahora estoy perfectamente, gracias a Dios, y esos problemas de salud han quedado atrás. Yo te he traído el último informe médico, que es de fecha... No, pero o sea, te lo digo, aquí, te he traído el último... Aquí nos vale la palabra de las personas que están sentadas enfrente, pero ¿sabes porque lo qué dicen ocurre, públicamente. Ana Rosa? ¿Sabes qué ocurre? Que lo que sí que he visto, entre otras deslealtades, ha sido determinados comentarios velados cuando desde Vox, tanto Javier Ortega como Santi, han hablado casi con ironía, ¿no?, de una milagrosa recuperación, de una rápida recuperación. Han dejado entrever que los problemas de salud podían no ser ciertos. Y esto, que no se han atrevido a decirlo abiertamente, es algo que desde las filas de Vox sí que se ha filtrado a los medios de comunicación. Eso, que podían ser problemas de salud mental. Afortunadamente, los periodistas se han mantenido con una gran deontología y no han publicado informaciones que sabían que eran absolutamente falsas. Pero yo aquí, o sea, fíjate, a ti, encantadísima, te voy a mostrar luego el último informe médico. Con su palabra, bueno, no solo me basta, sino que no me atrevería a mirar algo tan privado. Pero, ¿quién es su enemigo dentro de Vox? Mira, Ana Rosa, yo te voy a decir... Porque hay uno, seguro, o más de uno, pero seguro. Yo te voy a decir una cosa, no lo vi venir. ¿O quién le ha puesto la proa? No lo vi venir. Eso te lo puedo asegurar. O sea, ahora con perspectiva tengo clarísimo que fue un error inmenso y un error que he cometido ante los españoles el aceptar asumir la candidatura en Andalucía. Claro, con perspectiva y con el tiempo es evidente que uno puede hablar con mucha más firmeza. También te puedo decir... ¿Lo siente como una trampa? Yo tengo muy claro que alguno vio mi enfermedad como una oportunidad para sacarme de primera línea. Eso lo tengo clarísimo. Pero también te tengo que decir que nunca he visto un ataque frontal. O sea, nadie se ha atrevido a venir contra mí de cara dentro del partido. Luego, gracias a las informaciones que voy recopilando, conforme van avanzando las semanas, voy viendo de dónde pueden venir los golpes. Pero antes que nada, yo quiero que se recuerde, porque esto es muy importante, que yo he permanecido en un leal silencio y lo que he trasladado desde el momento en el que se identifica que mi problema de salud está relacionado con la tiroides, desde el momento en el que yo empiezo a tomar la medicación, ahora ya todo eso ha quedado atrás, pero empiezo otra vez a salir a primera línea, mi única frase ha sido: mi lealtad hacia los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox. Y hoy aquí te quiero dar una explicación de por qué estoy manteniendo este leal silencio. ¿Por qué no puedo contestarte ni voy a contestar a determinadas preguntas? Hay un riesgo de que se ponga en marcha el proceso de ilegalización de Vox, por razones puramente políticas, y estamos entrando en año electoral. Esto que te estoy diciendo es algo que yo ya, como diputada nacional y como secretaria general de Vox en el Congreso, la legitimación es del Gobierno de España o del Ministerio Fiscal. Cuando el Gobierno de España nombra a Dolores Delgado fiscal general del Estado, yo concedo una entrevista y es algo que hablamos internamente, en la que digo que el mayor riesgo que veo nombrándose a Dolores Delgado, cuyo nombramiento yo recurrí ante el Tribunal Supremo por su falta de idoneidad, el mayor riesgo que veía es que se tuviese la tentación de activar el mecanismo de ilegalización de Vox para hacerle desaparecer de la escena política. Y veíamos a determinados medios de comunicación afines al sector de izquierda cómo abonaban ese caldo de cultivo, haciendo ver que el discurso de
Vox en materia de inmigración ilegal y en materia de violencia de género era un discurso que entraba de lleno en los delitos de odio y que discriminaba a las personas por razón bien de su nacionalidad o por razón de su sexo. Lo que hacemos es articular una estrategia jurídica interna, yo me encargo de hacerlo, para que si se llega al caso de, por motivos políticos, no porque se tuviera razón en derecho, activar ese mecanismo de ilegalización, estar preparados. Reitero, para ser muy clara, no porque se tuviera razón, sino por razones políticas. Que nos parece muy extra... A mí personalmente me parece algo, como diría mi amiga Ana Terradillos, muy tropical, Muy tropical. En una España democrática que se pueda... Absolutamente, pero de un tiempo a esta parte convendrás conmigo, coincidirás conmigo que hemos visto algunas actuaciones que era difícil pensar que se pudiesen producir en España. Pero esto que te estoy hablando es la etapa en la que yo estaba como secretaria general de Vox en el Congreso. Ahora hay un nuevo riesgo desde el momento en el que, con ocasión de mi salida, empiezan a aflorar voces que han estado vinculadas al partido y que denuncian falta de democracia interna y faltas de respeto e identifican esas razones como motivos por los que se marcharon de Vox. Han sido distintas voces las que han denunciado esas mismas razones para haberse apartado del proyecto. La ilegalización de un partido político no solo puede producirse por cuestiones de fondo, que son a las que me he referido anteriormente en cuanto a los argumentos, los debates. También puede producirse la ilegalización, la activación del procedimiento, que al final es la Sala Especial del Tribunal Supremo quien lo resuelve, pero yo te estoy hablando de la activación del botón rojo. También puede producirse la puesta en marcha de ese procedimiento de ilegalización cuando un partido político deja de actuar de manera democrática. Cuando se está denunciando que Vox tiene faltas de democracia interna, lo que se está diciendo es que su funcionamiento es contrario al artículo 6 de la Constitución. ¿Tiene falta de democracia interna, Vox? Pues eso es lo que estoy intentando explicar, Ana Rosa. No que lo denuncien, sino eso es lo que estoy exista. intentando explicar. Que hayan salido 20, 30, 100 voces denunciando eso, tiene una repercusión. Yo no contesto a esa pregunta, ni entro a ese debate, ni me pronuncio sobre esa cuestión, porque no sería lo mismo mi voz que esas voces, por más que sean voces comunes, coincidentes en un mismo mensaje. Mi voz es la que podría causar auténtico daño a un proyecto al que yo no quiero hacer daño, porque sigo considerando que las banderas que levanta Vox son banderas necesarias para España que no levanta a otros partidos políticos. Siempre ha dicho, señora Olona, que le unía una relación de amistad, de admiración con Santiago Abascal. ¿Qué ha quebrado esa relación? Yo, a Santi, por supuesto que ha sido una relación personal la que me ha unido a él. Solo así se entiende que yo diera un paso al frente en el ámbito político cuando mi condición es la de abogado del Estado. O sea, mi arena nunca ha sido la política, pero yo confié en él cuando le conocí, vi esperanza en su proyecto, que es el proyecto de Vox, como la ven miles de españoles que consideran además que no hay otra alternativa si no es Vox, el partido que les representa. Y desde luego, durante todo este tiempo en el Congreso de los Diputados ha sido la confianza que he depositado en él lo que me ha llevado a seguir adelante en este proyecto. Lo que yo te puedo decir es que para mí el cariño hacia Santi es algo que va a ser muy difícil que se vea traicionado, por más que determinadas actuaciones pues estén poniendo a prueba mis sentimientos. Eso no te lo puedo negar, mis sentimientos. ¿Hay alguna posibilidad? Porque claro, cuando ocurre mucho en los partidos de izquierda, eso se ha dicho siempre, ¿no? Hay incluso chascarrillos respecto a una reunión, cuando se van tres, se ha dividido en tres el partido. Que Macarena Olona tenga aunque sea una plataforma ciudadana, puede quitar votos a Vox, o en un momento determinado puede haber una alternativa a Vox. Eso debilitaría muchísimo a la derecha o más extrema. Yo desde luego lo que he dicho sostengo y creo que estoy demostrando y dije desde un principio, Ana Rosa.
a pesar de tener que mantener este silencio leal porque no quiero hacer daño a Vox, tenía muy claro que el tiempo lo pone todo en su sitio, y a todos, y que el tiempo me iría dando la razón, y se está comprobando. O sea, no he tenido que activar yo ningún botón ni salir a hacer ningún tipo de declaración para que, por ejemplo, sea cesado el secretario general, Javier Ortega, con lo cual lo que yo dije desde un primer momento, cuando doy un paso al lado y empiezan a aproximarse a mí personas de toda España que sin tener información veían en mi situación algo parecido a lo que les podía haber ocurrido a ellos. Se aproximaban, me contaban qué les había ocurrido, yo no contrastaba, o sea, no les decía si la información que ellos pensaban que me había sucedido a mí era o no realidad, pero sí que es verdad que sentí en un momento determinado, y te hablo en el mes de septiembre, que es cuando me hubiese gustado mantener una relación con Santi, eso es algo que nunca entenderé, creo que hubo mucho de calentón en la toma de decisiones en ese momento. Creo que en ese momento, si hubiésemos podido mantener esa reunión, yo habría podido aportar al proyecto el espíritu de unidad, porque como dije y mantengo, un partido que es excluyente no puede pretender gobernar, no puede pretender ser alternativa. Y lo que yo me he encontrado en el camino son muchas personas que por cuestiones puramente organizativas han salido del proyecto, pero que siguen amando España, siguen queriendo defender España, siguen queriendo luchar por España, y que en un momento determinado, con un poco de calor, con un poco de tacto, de sensibilidad, habría sido muy fácil reconducirles. Por desgracia no fue posible esa reunión y bueno, pues nos encontramos donde nos encontramos. Bueno, me recuerda muchas diferencias, sobre todo ideológicas, pero claro, estamos viendo ayer lo que ha ocurrido en Podemos, este divorcio ya entre el emérito de Podemos y Yolanda Díaz. Con un proyecto también ciudadano que se llama Sumar, que no es un partido político. Puede ser lo mismo Macarena Olona, una plataforma que no es un partido, pero que también pues es una segregación de Vox. Fíjate, Ana Rosa, yo lo que he tenido en este momento durante estas semanas ha sido ofrecimiento de financiación, pero condicionado a que montase ahora mismo un partido político y concurriese a las elecciones municipales y autonómicas. Lo he rechazado por sentido de Estado, porque creo íntimamente que ahora mismo lo que menos necesitan los españoles, ojo, a derecha y a izquierda, es una mayor fragmentación del tablero político. Veremos qué es lo que sucede en las elecciones autonómicas y municipales, y lo que también he dicho es que si Vox deja de ser una alternativa, yo estaré a disposición de los españoles para dar un paso al frente y levantar banderas que creo que son necesarias para España, Me hablas de Yolanda Díaz y hace un momento estabais hablando de la presidenta Díaz Ayuso, que ha sufrido ataques descarnados, como los que habéis comentado. Que no se me malinterprete, yo no estoy denunciando machismo, pero sí que tengo que constatar una realidad. La política es un mundo muy difícil para las mujeres y tenemos dos grandes ejemplos, porque hay muy poquitas mujeres, se cuentan con las manos, con los dedos de esta mano, las mujeres que en España en política tienen auténtico poder. Dos de ellas son Isabel Díaz Ayuso, la presidenta Ayuso, y Yolanda Díaz, cada una en un ámbito, en un espectro ideológico. Creo que las dos tienen algo en común, y es que tienen un futuro muy complicado. Y yo reitero desde mi experiencia, la política es un mundo muy difícil para las mujeres, y hemos visto en Italia, sin entrar al fondo ideológico. Le llaman la Meloni, ¿no? Cuando he visto a... Pero Meloni es muy amiga de Abascal, incluso estuvo en su... Efectivamente, me estuvo acompañando. Yo admiro profundamente a Giorgia Meloni, y cuando resultó obtener el mayor número de votos en las pasadas elecciones italianas, escribí un artículo bajo el título Sei Inspiraciones, Eres Inspiración, en el que ponía en valor precisamente como Giorgia Meloni, aunque no ha sido electa ni ahora es primera ministra de Italia por el hecho de ser mujer, ha roto un techo de cristal indiscutible. Esto es algo que ya dije como diputada nacional de Vox. Es la primera mujer que alcanza esa altísima responsabilidad, la máxima responsabilidad en Italia. Por cierto, Ana Rosa, un techo de cristal que no hemos conseguido romper en España. Yo soy una mujer que reivindica la igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual no significa, y que nadie se confunda, y creo que quien ha lanzado una campaña de acoso contra mí se ha equivocado y mucho, que yo defienda la igualdad no significa que considere que la mujer puede ser una suerte de saco de boxeo. En España no hemos roto ese techo de cristal. Yo soy una persona que rechaza las cuotas por el mero hecho de tener un determinado sexo, pero oye, casualmente se ponen cuotas, la cuota femenina, la cuota rosa para distintos ámbitos, menos para la presidencia del gobierno.
Me da la impresión, y se lo digo no sé si estoy equivocada, de que va a esperar a que pasen las elecciones municipales y autonómicas y que luego puede tomar la decisión de presentarse a unas elecciones. Yo voy a estar donde los españoles determinen que tengo que estar. Lo que puedo asegurarles... Pero los españoles determinarán si usted determina, porque si no está en el ruedo político, con los sentido de españoles Estado. nos van a manifestar. Efectivamente, con sentido de Estado. El partido que ahora mismo estoy jugando no es un partido político y la batalla que estoy librando es una batalla cultural, una batalla ideológica. Ayer estuve hasta la 1 de la mañana en un conversatorio que le denominan Con Venezuela, porque nuevamente vuelvo al proyecto de Iberoamérica, lo hicimos en live por Instagram, ahora viajo otra vez a Iberoamérica y de ahí pego salto a Washington, donde voy a participar en una convención anual por la vida y la familia. No podré estar desgraciadamente en la manifestación que ha convocado Hazte Oír este próximo viernes contra la ley trans, en defensa del derecho de nuestros niños a no sufrir estas mutilaciones genitales de una forma totalmente acientífica y sin el rigor médico. ¿Dónde me van a llevar los pasos, Ana Rosa? Es que yo no quiero mentir a los españoles. Igual lo que peco es de ser demasiado sincera. No sé qué va a ocurrir de aquí a mayo. Si tú sabes que en política 24 horas es totalmente un mundo. Intento ser honesta con los españoles, como lo he sido hasta la fecha. Es absolutamente incierto que yo abandonase a los españoles, concretamente a los andaluces, por un mal resultado electoral. Cuando yo me marché de Andalucía tenía casa y guardería en Sevilla. ¿Qué más tenía que dar para un proyecto en el que yo confiaba? Dejé todo en el Congreso de los Diputados, una posición absolutamente cómoda. Dije sí a ser candidata a Andalucía a pesar de las voces que advertían que podía ser una maniobra para sacarme del Congreso y que dejase de hacer sombra. No quise hacer caso a esas voces. ¿Sombra a quién? Pues a quienes desde luego podían verse inquietos por mi proyección, que no ha sido a impulso del partido. Yo esto siempre lo he dicho, interna y externamente. A mí mi posición en Vox no me la ha dado el partido. Y no me estoy refiriendo a mis funciones como secretaria general o responsable ante los recursos ante el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, porque eso han sido los puestos de responsabilidad en los que yo he podido aplicar mejor mis habilidades jurídicas como abogado del Estado. Me refiero a ese cariño que la gente me ha ido dando, especialmente a raíz del discurso que pronuncié en el Congreso sobre la violencia de género, en el que decía que el hombre no viola, viola a un violador, el hombre no mata, mata a un asesino, el hombre no maltrata, maltrata a un maltratador y el hombre no humilla, humilla a un cobarde, para hacer ver que no se puede mantener una legislación sectaria que lo que hace es criminalizar al 50% de la población por razón de su sexo, porque el hombre no mata por ser hombre, mata igual que lo hace una mujer por la violencia, por la acción criminal. El tema de violencia de género, hay una mayoría aplastante de hombres que maltratan. ¿no? Eso es innegable, pero yo me niego a invisibilizar a unas víctimas por razón de que sean menos número estadísticamente. Y sobre todo, Ana Rosa, lo que hay que tener muy claro es que esta legislación, si algo ha demostrado esta legislación sectaria, que antepone la ideología a las víctimas, es que es profundamente ineficaz, que es que seguimos teniendo mujeres asesinadas en idéntico número al promedio anual que teníamos cuando se daban las primeras cifras oficiales, que es en el año 2003. Si tú, como se ha aprobado en el mes de septiembre, con el voto unánime de todas las consejerías de Igualdad de España junto con la ministra de Igualdad, si tú haces que pueda ser declarada víctima de violencia de género cualquier mujer con su simple palabra, sin aportar la más mínima prueba, lo que haces es hacer supuesta víctima de género a cualquier persona sin una mínima acreditación, y como los recursos del Estado son finitos, igual que los de los ayuntamientos, los de las comunidades autónomas... Y más de la legislación, de la judicatura. Bueno, pues yo la veo con mucha hambre de política y veremos qué es lo que pasa. De momento su plataforma, su presencia ya activa con sus propuestas. Y por último, ¿hay alguna posibilidad de que vuelva a Vox? Tengo hambre de servicio público, que además es lo que yo soy. De política. Bueno, es que la política se supone que es el servicio público. Pues fíjate, Ana Rosa, que se puede desvirtuar en algún momento. Yo no estoy en un momento en el que pueda hacer un balance justo de la política, pero por lo que he vivido recientemente, te diría que ahora mismo estoy muy satisfecha de poder estar superando todos los obstáculos
y servir a los españoles fuera de la política, porque lo dije ya como diputada nacional y hoy lo reitero, buena parte de la causa de la corrupción es la partidocracia, que no permite avanzar y que no permite verdaderamente que la voz de los españoles llegue, esa voz del sentido común, a las instituciones. Por eso también es el registrar esta iniciativa legislativa popular, que lo que va a permitir, si alcanzamos las 500.000 firmas, que hago un llamamiento a que por favor se sumen a derecha e izquierda a este proyecto con una simple firma, se lleve la voz directa de los españoles a través de un instrumento de participación directa a las instituciones públicas, en este caso al Congreso de los Diputados. A partir de ahí, ¿dónde nos llevará el camino? Lo desconozco, pero desde luego con mucha vocación de servicio público. Volver a Vox, yo quiero hacer una petición, y es que quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que dejarlo muy claro, que es la cúpula de Vox, por favor, que haga todo lo posible, por acción y por omisión, para que deje de señalárseme como una enemiga. Porque la enemiga al proyecto no soy yo. Se han producido determinadas actuaciones que están poniéndome a prueba muchas de los valores por los que me rijo, entre ellos la lealtad, que no tiene que depender de cómo se comportan otros. Lanzar una campaña de acoso contra una persona que incluye la difusión de un audio sexual falso, la publicación de una amenaza directa en Telegram con casi 6.000 suscriptores en el que se dice vamos a por ti puta. Esto no es una broma, no es una broma. ¿Me está diciendo que esto parte de Vox? Lo que estoy diciendo es que está judicializado, que se ha admitido a trámite la denuncia, que la tipificación de esos hechos se ha producido por el juzgado y que lo que han publicado los medios de comunicación, y permíteme que aquí sea muy prudente porque está judicializado, es que la persona que se esconde detrás de esa cuenta es una persona al servicio de Vox que a la fecha sigue contratada por Vox. A mí me costó 7 minutos conocer la identidad de la persona que presuntamente está detrás de esa cuenta. Tuve que decir públicamente en mis redes sociales: o paráis o entro con la identidad y las fuentes de financiación. Yo no soy el enemigo, con lo cual, si se ha dicho por parte de Vox, por la cúpula, porque a mí lo que me hubiera gustado es que se consultara las bases, que definitivamente este es el final de nuestro camino, seamos coherentes porque yo lo estoy siendo, que no se contraprogramen mis actos cuando celebro conferencias, que estoy intentando simplemente devolver un poco a la sociedad de todo lo que me ha dado, que no se llame a militantes para que no se acudan a los actos que estoy dando, porque quiero dejar muy claro que mi camino, que estoy recorriendo de frente y por derecho, porque lo que no he hecho es pedir permiso. El otro día me llamaba una votante de izquierdas descarada, porque estoy caminando sin pedir permiso y sin hacer caso a quienes me dijeron que me tenía que quedar en mi casa. Estoy caminando mi camino, sin pedir permiso, sin pedir perdón, pero tampoco contra nadie, con el pie derecho y con el pie izquierdo, que es como creo que hay que caminar toda España. Macarena, muchísimas gracias por estar aquí. Me he comido la mitad de los temas que íbamos a sacar, pero ya habrá ocasión. Muchísimas gracias, que tenemos que hacer una pausa, volvemos enseguida.